Ok, el seminario El Poder de la Memoria, la Fuerza de Nuestras Voces es un espacio que propicia la reflexión en torno a la memoria como elemento constitutivo de la identidad colectiva. La actividad convoca cada año desde el 2020 a investigadores internacionales, académicos nacionales y locales que comparten sus experiencias y resultados de investigación en un diálogo con la comunidad, que ha manifestado un interés, un marcado interés por las estrategias que les permitan rescatar, conservar, promover y reinterpretar la memoria oral de este pueblo que es preeminentemente oral, valga la redundancia. Así que en el 2020 estuvimos conversando sobre el rol de la memoria como elemento constitutivo de identidad. En el 2021 estuvimos hablando de la relación entre la memoria y los archivos, cómo se construye la historia y cómo, qué rol tiene la memoria en esta construcción. Y el año pasado estuvimos conversando sobre los silencios, olvidos y abusos de la memoria, justamente con el profesor Ariel Sánchez y la profesora Marta Zambrano, de la Universidad Nacional y el Centro de Memoria Nacional, respectivamente. En esta cuarta versión, el seminario se desarrolla en torno a la temática de los lugares de la memoria y paisajes culturales, para comprender cuáles son las relaciones y tensiones que los lugares mantienen con los diferentes contextos históricos, políticos, en los que se inscriben, y cómo se reactualizan las narrativas, cómo impactan en la escena pública y política, qué actores sociales las estimulan y dinamizan, qué resistencias o dificultades políticas presentan, y de qué forma se construyen el paisaje desde la imagen, la voz y el texto. Así que en esta tarde vamos a tener dos conferencias. La primera se titula Lugares de Memoria según pasan los años, 3 décadas de construcción y aprendizaje en América Latina. Va a estar a cargo de la profesora Lucía Batista, quien es profesora de Historia, magíster en Historia y Memoria, graduada en ambos casos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como docente e investigadora tanto en esta institución como en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quito. Además, desde 2018 se encuentra a cargo de la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Sus principales trabajos abordan las batallas culturales del tercer peronismo y la divulgación social de la historia reciente en los espacios de memoria. Actualmente ella se desempeña como coordinadora académica de la maestría en Historia Pública de la Universidad Nacional de Quilmes. Y nuestra segunda conferencia va a estar a cargo del profesor Eduardo Restrepo. Esta conferencia se titula Patrimonialización de los lugares de memoria entre potencialidades y riesgos. Y el profesor Restrepo ha sido investigador adjunto del Centro de Investigación, Innovación, Creación de la Universidad Católica de Temuco, en Chile, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Antropología de 2015 al 20 y profesor en diferentes universidades, tanto nacionales como a nivel internacional. Dentro de sus líneas de investigación se destacan los estudios referidos a las poblaciones afrocolombianas, con particular interés en la región del Pacífico colombiano, los procesos de etnización, racialización, así como las políticas de la representación y subjetividades políticas negras, con algunos de los asuntos abordados, algunos de los asuntos abordados en sus publicaciones. Estoy en la Universidad Nacional de Quilmes en este momento, desde aquí les envío un gran saludo. ¿Qué tal? Bueno, ahí comienzo a ver también a quienes asisten. Para mí es una alegría estar aquí y también seguirlos de manera virtual. Fue una alegría y una sorpresa la convocatoria, cuando el año pasado me invitaron a ser parte de este ciclo de conferencias. En mi caso, soy docente de historia y vengo trabajando hace varios años en espacios de memoria vinculados con lo que ha sido la violencia estatal, la violencia política, de persecución política en América del Sur fundamentalmente, en algunas experiencias vinculadas con Chile, algunas experiencias vinculadas con Uruguay y especialmente en Argentina. He tenido muchos colegas de Colombia en la maestría en Historia y Memoria, que fue la maestría que realicé y donde he tenido oportunidad de conocer más también sobre
las experiencias que se están realizando allí, por ejemplo, en el museo, en la Casa de la Memoria de Medellín, pero espero también hoy poder conocer más de las experiencias en las que ustedes vienen participando y los procesos en los que ustedes están trabajando. Lo que había imaginado como conferencia en esta oportunidad tiene que ver con los espacios de memoria, los lugares de memoria en América Latina, en una reflexión que busca proponer una síntesis y señalar algunos problemas, sobre todo, que se han presentado a lo largo de estos años. Hablo de 30 años, en realidad pensando en algunos procesos en particular de patrimonialización de algunos espacios vinculados con la represión política ocurrida en los años 70 y 80 en el continente. La conferencia va a tener obviamente un sesgo que sitúa algunos procesos o centra algunos de los procesos en la experiencia de Argentina y tiene que ver con la que conozco más, pero busco también relacionar con otros casos a lo largo de la presentación. Digo esto porque cada uno de nuestros países ha vivido y está viviendo procesos diferentes, con ritmos diferentes, más allá de las sincronías que caracterizan también a América Latina. Ahí en la segunda pestaña, en la segunda plantilla del PowerPoint, lo que quería mostrarles es lo que una colega de Argentina ha planteado en relación a cómo en las últimas décadas, la señalización, la demarcación, la construcción de espacios para la memoria han venido a reemplazar lo que quizás en otros momentos, si ahí te pido, Andrés, si podés. Sí, profe. Han venido a reemplazar también en cuanto a construcción identitaria, espacios de encuentro, espacios de formación intergeneracional, a lo que han sido los museos como espacios en la constitución de nuestras naciones, en la constitución de muchas de las historias nacionales. Ahí sí se ve desplazado, no sé si ustedes lo ven igual o... Sí, es... Permítame, profe, dame un segundo, por favor. Sí, no, yo tengo tiempo, así que no hay problema. De hecho, es la primera vez que uso el Microsoft Teams, así que tenía mucho miedo de que algo fallara. Pero... ahí está. Ya, aquí vemos completa la presentación, profe. Perfecto. No, lo que ahí traía o lo que quería traer, Luciana Mesina es una investigadora que se ha especializado en espacios de memoria vinculados precisamente con la represión. Y ella ahí planteaba, ¿no?, que a la clásica construcción de monumentos y museos se sumó en las últimas décadas una diversidad de modos de traer la historia reciente al presente urbano. La señalización y la recuperación de sitios de represión, tortura y exterminio, o la marcación en el espacio público a través de baldosas, murales, carteles, siluetas, nombres de calles y placas, grafitis, esténciles, entre otras, no es algo que podamos asumir como natural. Digo, es un proceso que merece la atención, que merece la reflexión. ¿Por qué elegimos estos espacios donde han ocurrido crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, como espacios para construir espacios de conciencia o espacios de memoria? Las fotografías con las que ilustro eso es un centro clandestino conocido como el Pozo de Quilmes, que queda a pocas cuadras de donde estoy yo ahora trabajando. El Pozo de Quilmes es un espacio que perteneció a la policía de la provincia de Buenos Aires y que funcionó como centro clandestino de detención durante 2 años, durante la última dictadura militar. Por allí pasaron más de 200 personas, la gran mayoría de ellas permanece desaparecida o fue asesinada y sus restos han sido recuperados. Y abajo es una foto de los recorridos de memoria que se realizan hoy allí, en los que fueron los calabozos. Un dato importante a mencionar es que no solo en la dictadura funcionó como un centro de la Brigada de Investigaciones de la Policía, sino que también en democracia, hasta poco antes de su señalización como espacio de memoria, que fue en el 2017, siguió funcionando como espacio policial de detenciones temporarias. Entonces, el espacio, un espacio cuyas paredes registran el horror no solo de algunos crímenes perpetrados hace 40 años atrás, sino también de algunas violencias de Estado más recientes, es un espacio sumamente conmovedor a quien lo visita, y es un espacio que no es natural, no es natural hace años atrás pensar que podía ser un espacio para una pedagogía de la memoria, por ejemplo.
No es natural que recorrer estos espacios se haya convertido en una tarea, en una actividad educativa, corriente, tanto, por ejemplo, para las escuelas secundarias como para estudiantes universitarios. Y problematizar ese recorrido según pasan los años, eso era un poco, ¿no? As time goes by, digo, a través del tiempo, era también la propuesta de esta conferencia. La siguiente pestaña, la siguiente plantilla, proponía un lugar emblemático, ¿no? Y de dar cuenta cómo algunos espacios, algunas experiencias históricas, como las experiencias de Europa, fueron también inspiradoras para diferentes movimientos y colectivos en América Latina a la hora de pensar en construir lugares para la memoria o construir o recuperar espacios para la memoria. Digo, experiencias emblemáticas, quizás muchos y muchas conozcamos, más allá de las distancias que unen nuestras experiencias, la Casa de Ana Frank en los Países Bajos, o en este caso el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, que tiene ya 75 años de historia, 75 años de funcionamiento constante, permanente. Y que en algún punto fueron inspiradoras también para otros colectivos que buscando contraponerse al olvido, al silencio o a la falta de visibilidad de sus demandas y de sus luchas, o donde convenía también ejercitar la memoria. Nos han condicionado porque, esto lo menciona una profesora de acá de la Universidad de Quilmes, Dora Barranco, ya con larga trayectoria, decía, ¿por qué no son las fábricas donde recordamos a las personas que nos faltan? ¿Por qué no son las escuelas los principales espacios de recordación? ¿Por qué son los espacios donde se cometieron los crímenes? ¿No? ¿Por qué el lugar donde ocurrió un crimen es el lugar elegido para la conmemoración? Bueno, ahí viene entonces la interpretación del recorrido específico. Por un lado, ¿para qué fundamos espacios de memoria? Es una pregunta que va a atravesar todo, pero también, ¿qué pasa con los espacios que fundamos a lo largo del tiempo? Digo, desde la motivación con la que nacen y también cuando transcurren 3 décadas, por ejemplo, como está ocurriendo con algunos de los sitios de Chile, que yo tuve oportunidad de conocer, o con los sitios, algunos de los sitios comunitarios en Argentina, que llevan ya 3 décadas y que se han transformado mucho las sociedades de entonces la siguiente pestaña, que es como un momento que imaginaba, digo, esto espero que interpele también a pesar de la diferencia de experiencias o de motivaciones por las cuales se constituyen, ¿no? Sé que hoy hay espacios de memoria vinculados también con otras experiencias sociales, acá en Argentina se están constituyendo lugares de memoria o señalizaciones de memoria vinculadas también con femicidios o experiencias de transfobia recientes, pero en este caso, más bien mi exposición gira en torno a estos espacios vinculados con la persecución política y con la etapa de las dictaduras del Cono Sur vinculadas con el Plan Cóndor. Decía, una de las experiencias pioneras, por eso hablamos de 30 años, tiene que ver con el Parque por la Paz de Villa Grimaldi, que es en las afueras de Santiago de Chile. El año que viene se van a cumplir 30 años de la recuperación de ese espacio, y la recuperación de ese espacio fue una recuperación comunitaria, eminentemente comunitaria. Vecinos, en fines de los años 80, vecinos del lugar, que conocían que se había desempeñado como un centro clandestino de detención, frenaron la demolición del predio, o pudieron frenar en parte la demolición del predio. Un predio que había pertenecido a la Dirección de Inteligencia, a la DINA, digamos, a la policía, de las Fuerzas de Seguridad de Chile. Es un espacio que es resistida su demolición por los vecinos porque consideran que hay que preservar. Vecinos, organizaciones sindicales, la Iglesia Católica, participa de ese freno a la demolición. El freno a la demolición, entonces, nace en ese momento como para evitar el borramiento de la huella de esos crímenes, ¿no? El evitar el borramiento de la huella es una de las motivaciones principales en muchos de los espacios que se construyeron en ex-centros clandestinos de detención o en espacios donde ocurrieron la tortura, los secuestros, que caracterizaron, ¿no?, a las formas represivas asumidas por las dictaduras del Cono Sur. Esto lo menciono ¿por qué? Porque luego el formato de frenar la demolición y exigir la expropiación y que pase a control o de
organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, o a, por ejemplo, la gestión de municipios, cada uno de estos espacios va a ser como también un nuevo paradigma. En el caso del Parque por la Paz, emula, en algún sentido, o buscó emular un Parque para la Paz que ya existía en Hiroshima, por ejemplo. La idea del modelo de Parque para la Paz no era tampoco inventada necesariamente. Hay reminiscencias de otras experiencias, les decía, vinculadas con la Segunda Guerra Mundial y con el impacto del procesamiento de todo lo que fueron los crímenes perpetrados durante esa experiencia, pero se actualizan 40 años después en América, también con otras necesidades. Ahí Víctor Jara, Salvador Allende, se pueden observar, digamos, en uno de los molonitos. Esta es una fotografía propia, no muy buena, de lo que es Villa Grimaldi ahora, en la actualidad. Un espacio que cruza la preservación y el arte. También ha habido en ese espacio muchos concursos para desarrollos artísticos representativos de las luchas del pueblo de Chile también contra lo que fue la dictadura durante 17 años, en ese caso de Pinochet. La otra experiencia que les quería contar es en la que yo me formé, en realidad, es la Casa Mariani Teruggi en la Ciudad de La Plata. En esta primera etapa, esa es una casa que perteneció a una familia militante de una organización revolucionaria, donde funcionaba una imprenta. La casa fue atacada por fuerzas de seguridad y militares el 24 de noviembre del 76, y el impacto que produjo ese operativo, que fue un miércoles al mediodía y que dejó las paredes, como ustedes pueden observar ahí, quizás esa pared de entrada es una de las paredes emblemáticas o que representa lo que fue la magnitud de ese operativo, con más de 200 efectivos participando contra 5 militantes que habitaban esa casa, y que es un espacio que se constituye como espacio para la memoria, no solo para recordar a aquellas víctimas de la dictadura, sino también porque en esa casa, en ese operativo, fue secuestrada una nena de 3 meses, que es de los más de 400 nietos y nietas que se siguen buscando en Argentina, que fueron secuestrados y que fueron ubicados en otras familias con suplantación de identidad. La constitución de este espacio, en este caso, no es solo el recuerdo, sino también una demanda muy concreta, una exigencia de justicia y de búsqueda muy inmediata, que era la búsqueda de Clara Nay Mariani Teruggi, ¿no? Esa es la Casa Mariani Teruggi, que ha tenido distintas etapas, pero que se constituye como espacio de memoria en el año 1998. También ya lleva varios años de construcción, y bueno, hoy yo me sumé en el año 2005 ahí, ¿no? Y sigo teniendo hoy un vínculo con la Asociación Anaí, que es la que la gestiona, aunque lamentablemente la abuela que buscaba a Clara Nay Mariani Teruggi falleció en 2018. Hoy somos otras generaciones las que sostenemos ese espacio, aunque tal vez lo que fue la motivación original, la búsqueda de esa nieta, la visibilización de ese crimen, no pueda ya concretarse en los términos en los que hubiera sido deseado. ¿Qué pasa luego, no? Estos espacios que yo les mencioné, para mí son representativos de la sociedad civil movilizada, colectivos organizados, de vecinos, exmilitantes, familiares, de víctimas, que construyeron un espacio o recuperaron espacios para la memoria. A fines de los años 90 también, en varios lugares de nuestro continente, comienza a pensarse la necesidad de políticas reparatorias. Quizás no en todos lados y no con los mismos ritmos se ejercieron algunas formas de justicia respecto de aquellos crímenes cometidos, pero sí al menos los estados asumen como compromisos internacionales, por los compromisos internacionales que tienen en distintos organismos que se participa, de gestar políticas reparatorias. Entre las políticas reparatorias, las políticas de reparación simbólica son una de ellas, y la idea de pensar la construcción de parques para la memoria como espacios recordatorios de las víctimas desaparecidas, por ejemplo, en este caso el Parque de la Memoria de Buenos Aires. La siguiente foto es, si no me equivoco, el monumento a los detenidos desaparecidos en Montevideo, en Uruguay. Son espacios que, si bien tardan un tiempo entre que se proyectan y se concretan, se empiezan a gestar todos en torno al año 2000, 99, 2000, 2001. Ahí ya vemos aparecer distintos ámbitos del Estado interviniendo para la concreción de estos proyectos. Me refiero a que pueden ser estados municipales, ¿no? Gobiernos municipales, como en el caso de Buenos Aires, es un gobierno municipal, la legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires propone la creación de ese parque. En el caso de el Memorial de los Detenidos Desaparecidos de Villa del Cerro, de Montevideo, es también el municipio de Montevideo que hace una convocatoria para pensar, en clave también artística, esos memoriales. Los colectivos, los organismos de derechos humanos, en este caso el Museo de la Memoria de Rosario, que es el primer museo de la memoria que se construye como tal, en un espacio que no había sido centro clandestino, sino que se destina a esos fines otro tipo de edificación previo. En la ciudad de Rosario, que es en el interior del país, y les mencionaba en este caso, para esa etapa también, que son los más tempranos, 2001, 2002, la Casa de la Memoria y La Memoria y la Vida, es el nombre, en donde funcionó un centro clandestino en Mansión Seré, que sería en Morón, otra localidad de Argentina. En este caso, les menciono estos ejemplos porque, por un lado, siguen en pie, porque son los que quizás tienen más trayectoria de los que he tenido oportunidad de conocer, no porque sean los únicos, es solo como oportunidad de conocer, de visitar, de recorrer, y porque ahí es donde nacieron algunas de las primeras dificultades vinculadas con cómo asumir desde los organismos de derechos humanos, desde las asociaciones de víctimas o de sobrevivientes, las funciones que el Estado pasaba a cubrir con la gestión de estos espacios. Una cosa es en los parques, digo, en los parques es la creación del espacio y el mantenimiento del lugar, pero en el caso de fundar, digamos, un museo de la memoria o crear esta casa y sostenerla, aparece también la idea de trabajadores de los espacios de memoria, con una identidad cada vez más fuerte, que pasan a desempeñar tareas concretas en estos espacios y que ya pasa a ser también su trabajo cotidiano. No es lo mismo quien desde su involucramiento personal se vinculaba con estas tareas en sus tiempos libres que quien asume como tarea, como función pública, por ejemplo, el desarrollo de tareas de investigación, de actividades públicas, de actos, eventos, formación docente, formación. Digo, cuando comienza a desarrollarse eso. Entonces ahí aparecen algunas primeras tensiones. En Argentina en particular hay mucha discusión entre algunos organismos en particular que sienten que como el Estado está cooptando esas luchas. Ustedes díganme también, obviamente, interrúmpanme si hay algunas palabras que son muy jerga local y no logran trascender las distancias, pero digo que están siendo como si fueran manipulados por el Estado, aparecen esas preocupaciones. Y otros que creen que la única manera de sostener en el tiempo es confiando en instituciones del Estado, la única manera de perdurar en el tiempo, más allá de los esfuerzos voluntarios, es en articulación con el Estado. Esa tensión es algo que no se ha resuelto, pero quería dejarla planteada porque quizás también atraviese otras experiencias. A partir de ese momento, podríamos decir, ya no solo en algunos espacios parlamentarios, legislativos o en algunos centros municipales, sino que junto a la oleada de varios gobiernos de corte progresista, de izquierda, diversos que hubo en América Latina en la primera década del siglo XXI, se asumió en muchos casos como política de Estado, y ya como políticas de Estados nacionales, el sostén de algunos espacios y la construcción de espacios de memoria también como una política, parte de una política educativa, la estimulación al recorrido de escuelas, la gestación de leyes educativas vinculadas con la memoria, entonces que constituían algunas fechas y algunas conmemoraciones vinculadas con esa historia reciente, dolorosa y traumática como parte también del diseño curricular para las escuelas, que puso en diálogo y magnificó las posibilidades de quienes venían imaginando recuperar algunos otros lugares donde habían ocurrido estos crímenes. En el caso de Buenos Aires, la Escuela de Mecánica de la Armada, si alguno ha tenido oportunidad de ir a Buenos Aires, es una suerte de visita obligada para muchos de los turistas, más allá de sus filiaciones ideológicas o sus experiencias vitales. En la localidad de Córdoba La Perla, y otro de los casos que mencionaba era en el caso de Chile, durante el gobierno entre Lagos y Bachelet, que se crea, digamos, el Museo de la Memoria en Santiago de Chile. Son, ya no solo en términos de edilicios, mucho más desafiantes para la gestión, sino que también sus posibilidades, su gestación de eventos, de actividades. Ahí mencionaba que también
poco después, ¿no? La casa en Medellín, por ejemplo, que ahí yo no tuve oportunidad, nunca fui a Colombia en mi vida, pero digo, tengo muchos compañeros y compañeras que son de Medellín y me han transmitido también experiencias que han realizado, por ejemplo, con la comunidad sorda. Hace poco participé en una defensa de tesis de actividades, digo, habituales y cotidianas de promoción y de actualización de agenda, ahí también en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, que pongo en línea con estas etapas, ¿no? Obras que son muy difíciles de gestionar si no hay presupuesto público detrás. En algunos casos, en Centroamérica, son fundaciones internacionales las que ayudan a financiar, no es el Estado, pero digo, cuando se fundan este tipo de espacios y sostener este tipo de espacios en el tiempo, bueno, parece un momento de avance. Es la sensación de un momento de avance. En este caso, entiendo que Colombia, para fundar también o buscar construir también una cultura para la paz y también la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado, pero también en América Latina, tal vez en América, en el cono sur de América, habiendo transcurrido quizás más tiempo de algunos de estos procesos, no dejan de ser espacios para también la formación de nuevas generaciones, ¿no? Cómo transmitir a las nuevas generaciones algo que ya ha ocurrido hace 30, 40, 50 años y que sigue siendo relevante recordar. Este es el caso quizás más reciente, en el 2016, si no me equivoco, que se recupera este espacio en Montevideo, Uruguay, que en el ex Servicio de Informaciones de Defensa, ¿no? Un espacio que había sido utilizado para la inteligencia militar, es donde se funda el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Esto lo menciono como casos, digo, no agotan para nada la diversidad enorme de lugares de memoria y de muchos lugares que están vinculados con otras luchas y con otras historias y con otras reivindicaciones, pero los menciono también porque son casos donde cuando comenzaron a revertirse en nuestra región esos gobiernos progresistas y emergieron otros gobiernos de corte, bueno, reivindicando políticas económicas de carácter neoliberal o directamente negando, relativizando la importancia que tenía la memoria y el recuerdo de las víctimas de la represión política, cuando no es que lo nombramos muchas veces como negacionismos, pero en verdad no hay una negación de los crímenes cometidos, sino su absoluta banalización, desprecio y relativización. Frente a eso, los espacios de memoria permanecieron como espacios de resistencia. Tanto los que continuaron siendo eminentemente comunitarios, como aquellos que habían sido gestados como política de Estado. No hubo ninguno de estos espacios que se haya cerrado, sí desfinanciado. En algunos casos ha quedado solo una persona para sostener edificios tan grandes como muchos de esos que les mostré, solo una persona contratada para sostener todo lo que podrían ser las tareas de investigación, contribución con la justicia, acompañamiento y escucha de familiares, visitas de escuela. En Famaillá, en Tucumán, por ejemplo, María Coronel, que es una mujer con la que tenemos muchos encuentros cotidianos y discusiones, ella peleó durante 4 años porque era la única persona que tenía a su cargo sostener un espacio de memoria en la provincia de Tucumán. La hostilidad pública produjo que fueran vandalizados muchos de los lugares. Esto es justo en la casa Mariani Teruggi que les mostraba inicialmente. Fue intervenida por una agrupación como de filonazi, podríamos decir, ¿no? Como de las juventudes, la juventud nacionalista, la vanguardia de la juventud nacionalista es el nombre con el que se autoproclaman, se autodefinen, y que de la misma manera que pintaron nuestro espacio de memoria, pintaron muchos otros. Esto, Día de la Venganza Terrorista, tiene que ver con la manera en la que ellos nombran a quienes había hoy espacios donde se confronta algo en el presente, respecto a ahí los antagonismos, o sea, al menos lo que nos muestran es cómo esos antagonismos, a pesar de todos los avances, la creación, la multiplicación, hay más de 40 y algo de lugares de memoria en Argentina, a pesar de eso, el antagonismo y los viejos, las viejas, como podríamos decir, heridas no están saldadas, a pesar del trabajo. En este caso son jóvenes, digo esto por eso insistía, vanguardia de la juventud, son jóvenes los que no son viejos integrantes de aquellas fuerzas que hace 40 años perpetraron los crímenes, sino que son jóvenes los que reaccionan contra estas políticas.
Y también la otra imagen que había elegido en ese caso es que en ese caso los habían intervenido, vandalizado, les habían puesto el curro, se termina el curro de los derechos humanos, que es una manera de nombrar, se termina el negocio con los derechos humanos, a la casa de Mansión Seré. Ahí hubo todo un abrazo, ¿no?, de la comunidad nuevamente, que repintó esa vandalización y agregó que lo que no se termina es la lucha, que lo que nunca se termina es la lucha. Son espacios en los cuales la articulación con las escuelas es cotidiana. Incluso en tiempos, eso iba a mencionarlo, incluso en tiempos de hostilidad institucional, oficial, las escuelas siguieron asistiendo a cada uno de estos lugares. Las docentes siguieron llevando a sus estudiantes a estos lugares. Era más dificultoso conseguir tal vez los permisos oficiales en algunas regiones que en otras, pero persistió. Y para no extenderme mucho más, porque nos habíamos dado tiempo y porque realmente me gustaría conversar con qué resuena de esto en las experiencias en las que ustedes vienen participando o cuán distantes puedan ser, pensaba en los nuevos desafíos. Bueno, son espacios que sabemos, o al menos hemos constatado en algunos lugares, que pueden resistir. Pero los desafíos son cómo interpelar a las juventudes actuales que tienen otras agendas distintas a las que quizás motorizaron a quienes hace 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás fundaron esos espacios. En este caso concretamente, muchos de los que nos sumamos en espacios de memoria hace 20 años atrás, nos sumábamos porque nos movilizaba, nos sensibilizaba el silencio que había en torno a estos temas. Nos movilizaba la invisibilidad de estos temas. Y hoy esa invisibilidad no es tal. Entonces, ¿cuáles otras agendas son las que necesitamos levantar de esos espacios? ¿Qué motiva hoy a diferentes generaciones? ¿Cuáles son los silencios actuales de nuestras sociedades que motiven a construir desde estos lugares también una relación con ese pasado que sea crítica, activa, dinámica, que no naturalice que solo son espacios para transmitir un relato sobre el pasado, sino que son espacios para ejercitar la memoria a partir de nuestros presentes? Ahí, para cerrar, así como había elegido a Luciana Mesina para iniciar, elegí a Alejandra Naftal. Ella es parte de la gestión del sitio de la Exesma en Buenos Aires, y ella se pregunta realmente si conocer esos lugares donde se produjeron crímenes contra la humanidad, donde se produjo la barbarie del hombre contra el hombre, donde se muestra lo que pudo hacer un ser humano con otro ser humano, convierten a las personas en mejores personas. ¿No? Esto que yo les decía, bueno, estos espacios para la memoria, para la conciencia, ¿desde dónde interpelan hoy? ¿Cómo pueden seguir construyendo personas sensibles, críticas, autónomas, con capacidad de debate, y no convertirse, creo que sobre eso puede también, y no convertirse en espacios donde se normativice lo que debe recordarse, ¿no? Eso vamos a decirlo así. Donde se encuadre la memoria de manera tal que no pueda aparecer ruidos, donde no puedan aparecer otras discusiones. Ella decía eso, no sabe si esos visitantes salen sintiendo que hay algo que los convierte en mejores seres humanos al reflexionar sobre eso, pero que es en el presente y es desde nuestro presente y es conociendo más sobre nuestros presentes que esos espacios van a poder recuperar su potencia para poder sostenerse en el tiempo. Yo decía, bueno, arrancaba con Auschwitz, 75 años lleva y sigue siendo un espacio que por lo que allí ocurrió nos interpela, pero también por el trabajo sostenido durante 75 años de actualización también, en función de un presente que hoy es cada vez también más oscuro en Europa, donde hoy quizás en la casa de Ana Frank, en Auschwitz, lo que se discute es la xenofobia actual, el racismo actual, la violencia que se ejerce contra migrantes. Digo, han tenido también una renovación de la preocupación temática y no es solo la conmemoración de aquellos crímenes allí perpetrados. Bueno, solo esto y después ojalá podamos conversar y me gustaría realmente intercambiar sobre el trabajo que vienen realizando, quiénes son docentes, quiénes son estudiantes, si conocen espacios de estas características u otros. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, profesora María Lucía. Entonces, ahorita vamos a continuar con la presentación del profesor Eduardo Restrepo. Bueno, empezar por agradecer al Banco de la República, a su directora, Andrés, síganme por favor.
por la invitación, por hacer posible estar aquí. Entonces, yo tengo una presentación que está pensada para un público muy distinto, para un público que puede ser académico o para un público que no necesariamente es académico, ¿sí? El título de mi presentación, de una conversación que tuvimos con Andrés, en el sentido de que eso era un asunto para pensar aquí en San Andrés, esto de los lugares de la memoria, la patrimonialización y los lugares de la memoria. Entonces, el título de mi conversación se llama Patrimonialización de los lugares de la memoria entre potencialidades y riesgos. Entonces, sin más preámbulos, voy a ir como edificando un argumento. O sea, van a ver que cada cosa que voy diciendo es como un ladrillito que se va a ir sumando a otro ladrillito y a otro ladrillito para llegar al punto de, digamos, de pensar esta patrimonialización de los lugares de la memoria en términos de digamos, esta tensión de aquello que potencia y aquellos riesgos que se suceden con él. Entonces, pongamos la siguiente, Andrés, por favor. Entonces, lo primero que yo quiero empezar a plantear es que de una manera muy general podemos entender la memoria como lo recordado. La memoria es lo recordado. Eso es una cosa que, digamos, es sentido común, es lo básico. Pero lo interesante es lo que se sigue. Como no se recuerda todo lo que ha ocurrido, entonces la memoria también implica el olvido. La memoria implica olvidar. Yo no sé si ustedes se han cruzado con un cuento de Jorge Luis Borges, que es precioso, que se llama Y Funes el Memorioso. En ese cuento es un cuento que los invito a leerlo. Precisamente alguien se cae de un caballo, Funes, y lo que le produce, se golpea la cabeza y lo que le produce es que recuerda todo tal cual sucedió. Entonces no olvida nada. Entonces, para recordar un día, necesita un día. Y él no puede diferenciar ni pensar entre un perro a las 10:45 y el mismo perro para uno, pero para él no es a la 1. Entonces, lo primero que quiero plantear es que la memoria implica también el olvido. Y ahí se nos va a ir juntando un montón de asuntos importantes. Da la siguiente. Entonces, lo que se recuerda no solo incluye todo lo que ha ocurrido, sino que lo recordado se recuerda desde el presente. Este es el siguiente elemento que quiero decir. Primero, no solamente lo recordado implica olvidar, sino que lo recordado se recuerda desde el presente. Entonces, el pasado está producido desde el presente. Es muy interesante eso, lo voy a trabajar más adelante, porque por ahí entra todo el asunto de la política de la memoria. La política de la memoria es que no es inocente que se recuerda, y no es inocente ni siquiera cómo se recuerda eso. Pasémoslo, Andrés, por favor. Entonces, este día, el pasado y el presente están imbrincados y se coproducen. El pasado no es simplemente lo que pasó, sino que es lo que desde hoy marcamos, entendemos, concebimos como el pasado. Entonces, lo que concebimos como el pasado no es simplemente algo que ya pasó, sino en parte es constituido desde el presente. Y subrayo eso en parte porque es el sentido del pasado. No quiere decir que nosotros nos metemos en una máquina del tiempo y vamos allá en ese sentido. Y termino con este planteo, y nuestro sentido del pasado tiene efectos en cómo se define nuestro presente y el perfilamiento de nuestro futuro. Entonces, no solamente el pasado lo producimos desde el presente, sino que incluso cómo concebimos ese pasado tiene efectos en nuestro presente y sobre todo en nuestro futuro. O sea, cuando hablamos de memoria estamos hablando de política en el sentido más, digamos, más complejo, más interesante y más profundo del término, no en el sentido electoral, sino en el sentido de cómo concebimos nuestro futuro, incluso las posibilidades y los efectos que tenemos en el presente se constituyen desde él. Pásalo al siguiente, por favor. Entonces, dadas estas imbricaciones, estos anudamientos entre pasado y presente, la memoria no es estática ni inmutable, sino que se transforma todo el tiempo.
memoria incluso de los individuos. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de memoria. Entonces, como uno recuerda su adolescencia, es distinto cuando uno tiene unos 30 años a cuando tiene 60 años. La forma como uno cuenta su propia, como recuerda su propia historia va cambiando con el tiempo mismo. Y esto pasa también para las colectividades y los pueblos. O sea, no es simplemente algo que pasa con los individuos, sino que es algo que también pasa con las colectividades, con los grupos. Entonces es muy interesante que la memoria no solamente implica olvido, sino que también es producido en tanto el pasado desde el presente, sino que se va transformando, no es una cosa estática, la memoria no es estática. Entonces, las cosas que se recordaban se diluyen en el olvido, otras que no aparecían o que eran marginales emergen o se les da centralidad. Por ejemplo, yo conozco gente que ve su pasado con otros ojos ahora y le da una centralidad a cosas que antes no tenían. Por ejemplo, yo nací en un barrio popular de Medellín y yo sabía que era el barrio popular y todas esas cosas, pero ahora que uno está cucho, uno empieza como a revalorar eso como en otros términos, y eso uno lo empieza a justipreciar de formas que antes uno ni siquiera las ponía en el centro. Entonces, hay una cierta plasticidad de la memoria. Quiero enfatizar que es cierta plasticidad, no es plasticidad absoluta. Hay cierta plasticidad de la memoria, ya que la memoria está en la historia y no por fuera de ella. La memoria está en la historia y en la política y no por fuera de la historia y la política. No es una cosa inocente. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, otra idea que quiero introducir aquí es que se recuerda mediante el pensamiento, pero también a través del cuerpo. Hay muchas memorias que son encarnadas, que son incorporadas, olores. O sea, yo tengo memorias de cómo huelía la casa de mi abuela, o a lo que huelía, así como se dice en sectores populares, o sea, ciertos escenarios o ciertos lugares. Entonces, el asunto de la memoria pasa también por olores, pasa también por sensaciones, pasa por marcas. ¿Qué son las cicatrices en el cuerpo sino asuntos de memoria? Hay historias, una cicatriz es una historia, es un recuerdo, es una marca. Entonces quiero darle la dimensión también no solamente de pensamiento y reflexiva, sino también encarnada, porque esto va a ser muy interesante para pensarlo del lugar más adelante. Entonces, de ahí que podemos diferenciar distintos registros de memoria. La memoria no es una sola, hay registros distintos de memoria. Hay una memoria reflexiva que además opera desde una historicidad que usualmente es una historicidad lineal, que es logocéntrica, incluso es falogocéntrica en muchas cosas. También hay unas memorias lingüísticas, por ejemplo, los nombres de lugares. En el Pacífico colombiano hay nombres de quebradas, por ejemplo, el cimarrón, del cilantro, de cómo se cocina. Entonces, hay nombres de lugares que están implicando historias, recuerdos, aunque no son recuerdos reflexivos. Y también hay memorias encarnadas, corporalizadas. Bueno, esa es una cosa importante, que hay múltiples registros de memoria, y esos registros de memoria no necesariamente se articulan de manera coherente. La memoria reflexiva o reflexivizada no necesariamente se corresponde con la lingüística, con la corporalizada. Bueno, estos registros de memoria se articulan desde imágenes visuales y acústicas, ideas, sensaciones y emocionalidades. Las memorias también implican afectos, emocionalidades. No son recuerdos sin afectos o sin emociones. La memoria está cargada, está configurada emocionalmente. Ese es un punto. Vamos al siguiente. Dale todos, porque aquí hay varias, sí, hasta el final, eso, hasta el final. Miren diferentes tipos de memoria. Hay memorias íntimas y memorias públicas. Hay memorias individuales y memorias colectivas. Hay memorias rechazadas y memorias celebradas. Hay memorias subalternizadas y memorias hegemonizadas. Hay memorias monumentalizadas y museificadas, y hay memorias disidentes e invisibilizadas.
hay procesos de negación de la memoria y hay procesos de enaltecimiento de la memoria. O sea, yo quiero que tengamos en la cabeza que cuando hablamos de memoria, es una cosa que implica todo este asunto, porque si vamos a hablar de lugares de memoria, entonces la memoria no es una cosa tan elemental o tan simple como a veces uno pudiera pensar inicialmente. Y podemos pasarlo ahí, la siguiente. Las memorias colectivas implican diferentes escalas también. Hay como unas escalas de la memoria. Están las escalas familiares, están las escalas de los amigos o de las redes de amistad, están las escalas barriales, locales, regionales, nacionales, transnacionales, globales. O sea, las memorias colectivas no son tampoco un solo colectivo, sino que son muchos tipos de colectivos. Desde la familia, en mi familia hay ciertas memorias que no necesariamente están en otras familias. En el barrio, en la cuadra donde yo crecí, hay unas historias, hay unas memorias ahí. Entonces es importante pensar eso. Y esto es una cosa que yo quiero insistir, que las memorias colectivas no son apropiadas de la misma manera por todos los individuos. O sea, los individuos en una familia, la memoria de esa familia no se la apropian de la misma manera. Incluso un mismo acontecimiento puede ser leído de maneras distintas. Eso es lo que se llama la multiacentualidad. ¿No? Un acontecimiento como el Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia, que marca una memoria colectiva de nación en Colombia, es sentido emocionalmente, es pensado, es reflexivizado de maneras distintas. Hay una multiacentualidad y no confluyen armónicamente, sino que a menudo entran en tensión o en contrariedad. Si ustedes miran, yo lo que estoy es como explorando la idea de memoria para abandonar esa noción, digamos, armónica, aséptica, única, para empezar a entender la heterogeneidad, la multiplicidad, la multiacentualidad, la conflictualidad, porque en últimas lo que hace el patrimonio, para allá voy, es intervenir sobre eso, e intervenir de unas formas muy particulares, la patrimonialización. Listo, sigamos con esta. Entonces, las memorias colectivas son parte sustancial de la definición de quiénes somos, del sentido de pertenencia de nosotros. Las memorias tienen que ver con las identidades. No hay identidades sin memorias. ¿Sí? Las identidades colectivas, como país, como lugar, como grupo particular, implican unas memorias. Entonces, la identidad implica o se conecta con asuntos de memoria. Por lo tanto, suponen consensos y comunalidades, pero también suelen ser objeto de disputa, lucha y controversia. O sea, el hecho de que constituyan identidades nacionales, regionales, étnicas, culturales, lo que ustedes quieran, eso introduce ciertos nosotros, pero esos nosotros no confluyen de manera armónica, sino que entran en lucha y en controversia. De ahí que podamos establecer una relación entre memoria y política. Quizás lo que yo he querido hacer todo este momento de la charla es politizar la memoria en el sentido más, digamos, más teórico y más profundo del término. Politizar no quiere decir desconocer o por debajear o destruir, no, es entender que la memoria tiene que ver con la política, tiene que ver la política en el sentido amplio de la palabra. Entonces las memorias son objeto de lucha, de querer sancionar y naturalizar sus contenidos y sentidos específicos. Por eso podemos hablar de unas políticas de la memoria. Cuando hablamos de unas políticas de la memoria son esas luchas. A veces muchas de ellas no son conscientes, o esos acentos, esas maneras distintas, heterogéneas y contradictorias de pensar. Piensen nomás la idea de la colombianidad, como desde San Andrés la colombianidad se experimenta, se sufre, se tropelea de una manera distinta, digamos, a alguien que puede estar en un barrio privilegiado de Bogotá y ser de una clase dirigente. Entonces, es eso, miren, la memoria de la nación. ¿Cuál nación? ¿Y cómo vemos eso? Ahí está la dimensión política de la cosa. Bueno, entonces ya me voy al concepto de lugares de memoria. Hemos hablado de memoria, ahora voy a lugar de memoria.
primero que todo hay que diferenciar analíticamente entre lugar y espacio. Aquí, o sea, yo les estoy ahorrando un montón de citas y autores y cosas así. O sea, esto no es que yo me acosté aliviado y amanecí diciendo estas cosas, esto no me ocurrió a mí ayer, ¿no? Hay muchas conversaciones detrás de lo que acabo de hablar de memoria y muchos autores y autoras. Y ahora voy a hablar de esa diferenciación entre lugar y espacio, y ahí también hay muchas conversaciones. Durante mucho tiempo se han discutido cómo entender espacio y lugar. Entonces, yo estoy tomando una posición concreta. Esto no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con este asunto, pero el espacio lo podemos entender como las dimensiones de la materialidad física que establecen las condiciones de nuestra existencia como entidades vivientes. O sea, el espacio como, digamos, el espacio nudo, el espacio que un cangrejo, ¿cómo habita un cangrejo? Es en el espacio, ¿cierto? Ahora, el lugar tiene que ver con la experiencia vivida y significada que supone la marcación y apropiación de ciertos espacios. O sea, nosotros como seres humanos siempre estamos en relación con lugares, no con espacios. Nosotros transformamos, traducimos espacios en lugares porque somos seres humanos, seres que experimentamos y significamos el mundo. Lo que hacemos como seres humanos es lugarizar lo que otros entes vivientes experimentan o, entre comillas, o habitan como espacio. Entonces, el lugar implica eso. Entonces, el lugar siempre es plural, no hay un solo lugar. Siempre son singularidades, siempre están en relación de habitación, apropiación, tránsito o imaginación para individuos o colectividades específicas. Voy a mencionar un autor aquí como para de pronto explicar esto que puede ser más relevante. Un autor por ahí dice que se llama Maraulle, hablaba de un concepto de no lugares y se refería, por ejemplo, a un aeropuerto que era igualito en Japón o en Nueva York, o a un centro comercial que era igualito en Miami o en Cartagena. Entonces eran como no lugares, porque eran cosas que parecieran que no tienen esa significación. Ahora, ha sido muy cuestionado el término de no lugar, porque en últimas también hay significaciones y apropiaciones diferenciales de un centro comercial en Japón o en Miami o en Cartagena. O sea, también, pero la noción de lugar es que nosotros como seres humanos producimos múltiples lugares. El lugar tiene que ver con el significado, con la experiencia vivida. Sigamos ahí. Entonces, los lugares por definición son significativos y son únicos para personas y colectividades concretas. Entonces, miren, esto es lo que yo quiero empezar a narrar. La memoria siempre se lugariza, supone lugares y temporalidades concretas. La memoria no se da en abstracto. La memoria siempre se lugariza y tiene que ver con la producción del lugar, porque el significado, parte importante del lugar pasa por la memoria. Entonces, no hay memoria sin lugar, no hay memoria sin lugar, pero tampoco hay lugar sin memoria, ¿cierto? Entonces, aquí estamos empezando a tejer el asunto de cuál es la relación entre lugar y memoria. Y para meterle la tercera pieza, y es y el patrimonio, la patrimonialización que hacen con eso, ¿cierto? Entonces, de una forma muy general, entonces, todo lugar es un lugar de memoria. Lo que no quiere decir que todos los lugares sean equivalentes en relación con la memoria. Y ahí pongo memoria entre comillas, porque ahí es un asunto que tenemos que pensar en términos de no todas las memorias son igualmente resaltadas, y eso precisamente es donde podemos ver lo de la política y es donde podemos ver lo de la patrimonialización, ¿cierto? Y ahí es donde está la disputa por eso. Entonces, sigamos. Qué pena aburrirlos con tanta teoría, pero no estoy hablando de muchos autores, pero vamos al punto créanme que vamos para lo del patrimonio. Entonces, sigo con lo de lugares de memoria. Entonces, lo que se considera desde la patrimonialización, ojo, lo que se considera desde la patrimonialización como lugar de memoria son aquellos lugares particularmente significativos para unas memorias particularmente resaltadas. Todo lugar es lugar de memoria, pero desde la perspectiva del patrimonio lo que enuncian como lugar de memoria son unos lugares y no otros. Y además producen esos lugares de una manera y no de otra. Entonces, esos lugares
son esos lugares que cristalizan memorias que importan. Ahora, ¿cuáles son las memorias que importan? Ahorita voy a hacerme esta pregunta. No todos los lugares, aunque todos supongan memorias, no todas las memorias, aunque todas se escriben en lugares y temporalidades específicas. Y miren la pregunta, que es una pregunta política. ¿Cómo se constituye y por quiénes las memorias que importan? ¿Desde dónde se producen esas, y está entre comillas, las memorias que importan? Ahí hay un proceso de hegemonización, y hay un proceso incluso de producción de subjetividades y cosas así que pues más adelante voy a trabajar. Entonces ahora sí voy a lo de patrimonio. Y patrimonio no se entiende como todo lo valorado o lo que es propio de un grupo humano. Yo no estoy entendiendo aquí patrimonio así, porque a veces cuando no es ese patrimonio, uno siente como patrimonio como lo que es valorado, lo importante, ¿no? Yo quiero plantear esta noción de patrimonio. ¿Qué es y qué no es patrimonio? Considerado como patrimonio, es el resultado de un proceso de declaratoria por el Estado o por entidades como la UNESCO. O sea, el carnaval de Barranquilla no era patrimonio, era carnaval. Ahora, cuando se vuelve patrimonio, es cuando se entra todo ese proceso de patrimonialización. Entonces, yo quiero que diferenciemos entre lo que nos importa en la vida, lo que valoramos, lo que consideramos propio, y el resultado de una intervención de declaratoria de patrimonio, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Entonces, a este proceso que supone la declaratoria de unas prácticas, unos sabedores, unos espacios o unos lugares como patrimonio cultural inmaterial, se entiende como patrimonialización. Y miren lo que les voy a plantear. La patrimonialización produce al patrimonio, no a la inversa. El patrimonio no está allá afuera en el mundo. Es la patrimonialización la que produce el patrimonio como patrimonio. Y lo produce de ciertas maneras. Y no es inocente de la forma que se produce. Y ahí es donde está la disputa en concreto. Entonces, vamos a la siguiente, Andrés. En el proceso de patrimonialización prima el discurso experto culturalista y supone una gubernamentalización de lo que se produce como patrimonio. Y es el discurso del antropólogo, del historiador. O sea, es una cosa que aunque esté en las comunidades, lo que prima es el discurso experto. El discurso de la historia, de la antropología, de los gestores culturales. O sea, las comunidades pueden estar, pero las comunidades no son las que introducen el lenguaje que generan, y mucho de lo de patrimonio tiene que ver con el derecho también. Ahí un amigo nuestro estaría muy feliz con ese enunciado. Entonces, lo patrimonializado es una estrategia de reconocimiento de su excepcionalidad asociada a su salvaguardia cuando se encuentra en peligro de desaparecer. Entonces, la idea de que el patrimonio, la declaratoria es un reconocimiento de una excepcionalidad, porque o sea, no se declara como patrimonio, no sé, los buñuelos o las empanadas, porque es una cosa que mucha gente tiene, ¿cierto? Se declara como patrimonio cosas que se consideran como excepcionales. Por ejemplo, Palenque de San Basilio como espacio cultural inmaterial, ¿cierto? Cosas como estas. Entonces, esta noción de excepcionalidad en lo que se declara como patrimonio subraya la diferencia cultural. Supone una marcación de diferenciación de particularismo. Y aquí hay un argumento que no voy a desarrollar mucho. La patrimonialización tiene que ver con el culturalismo y mucho con el multiculturalismo. Y con interpelar a la gente en esos términos, con el giro multicultural. No quiero entrar por ahí, pero es unas diferencias, de marcar particularidades, de incluir marcación. Es muy importante eso. En esto radica la profunda interpelación de eso producido como patrimonio tienen los individuos y colectividades que se identifican con él. Esto es lo que yo llamo la dimensión subjetiva y de la identificación. Estoy con tiempo bien, pero ya hoy estoy como llegando. Entonces, miren, a mí me ha sorprendido un montón cómo la gente adora patrimonio y patrimonialización, cómo los interpela, cómo los produce, cómo la gente se ve ahí, cómo el deseo, la subjetividad
O sea, no es algo que la gente ve como exterior. Yo estuve en lo de la candidatura de Palenque de San Basilio, y aunque hay gente en Palenque que tiene distancia, la gente se identifica con eso, lo del carnaval de blancos y negros, lo del carnaval de Barranquilla. Es impresionante el poder interpelador de producir deseo del patrimonio. Otra cosa es igual, el desarrollo, el deseo por el desarrollo, pero esa es otra discusión. Entonces voy a lo que es esta charla. Todo lo que dije antes es como para generar las condiciones de mi planteamiento aquí. ¿Cuáles son las potencialidades de la patrimonialización de los lugares de memoria? Yo voy a resaltar estas. Una potencialidad es una articulación de procesos de dignificación individual y colectivas en torno al lugar de la memoria declarado como patrimonio. O sea, algunos individuos o algunas colectividades ven en esa declaratoria y en todo el proceso una dignificación, un reconocimiento, una valoración. Por lo que estábamos hablando ahorita de las subjetividades. Entonces, eso yo lo veo como una potencialidad, una articulación de esos procesos de dignificación. Un segundo elemento es el fortalecimiento de las identidades anudadas a este lugar de memoria patrimonializado. Acuérdense que la memoria y la identidad están muy vinculadas, y cuando se patrimonializa, eso casi que sedimenta, que le da más fuerza, le da más potencia al asunto, ¿sí? Y lo tercero que quiero resaltar, más adelante hay dos más, la potenciación de procesos organizativos y movilizaciones políticas. Palenque, por ejemplo, uno ve cómo eclosiona, cómo surgen, cómo florecen un montón de organizaciones dentro de Palenque y de movilizaciones en nombre de la patrimonialización. Que eso es bueno, que eso es malo, ya eso es otra conversación. Pero posibilita esa cosa, ¿cierto? Lo siguiente es la visibilización de historias y culturas de las gentes asociadas al lugar de memoria patrimonializado. Eso significa que es más visible, más conocido lo que tiene de ancho y de largo el asunto de la turistificación. Entonces, no es una cosa que necesariamente pueda ser buena, porque trae otras cosas. Entonces, veamos, sigamos, porque ya estoy terminando. El asunto de los riesgos. Uno de los grandes riesgos de la patrimonialización de los lugares de memoria es la estandarización de un relato hegemonizado del lugar de memoria. O sea, es el cerramiento, la clausura de la heterogeneidad, de la multiacentualidad, porque se va sedimentando, cristalizando, se va hegemonizando un relato del lugar de la memoria. Otro segundo riesgo es el despojo del lugar de la memoria por los procesos de gentrificación. O sea, miren Getsemaní en Cartagena. O sea, la gentrificación es que a la gente la van sacando y llegan inversiones de otra gente, y termina eso siendo, la gente termina siendo despojada. La gente de ahí termina siendo despojada. Ese es otro riesgo. El tercero es la pérdida de autonomía y de control efectivo del lugar de memoria por los pobladores locales, porque ya el Estado regula, porque ya no puedes hacer las mismas cosas, porque se viene toda una burocracia de la patrimonialización. Entonces, ya uno no puede hacer las mismas cosas ni de la misma manera, incluso hay una estandarización. Miren, por ejemplo, el carnaval de Barranquilla ahora es todo súper estandarizado, antes era una cosa de la gente, tomada por la gente. Entonces, y termino con estas dos ideas, con estas tres ideas más. Pasarlo, la turistificación predadora, o sea, el turismo puede ser, y de hecho es muy predador, y usualmente no es algo de lo que se beneficia la gente que vive en esos lugares. Eso no los tengo que contar a ustedes. Segundo, el vaciamiento, el colonialismo colombiano está por ahí. El vaciamiento de los sentidos más políticos y contestatarios ante los procesos de, esta palabra sí me la inventé, grumetización y descafeización del lugar de la memoria patrimonializada. O sea, los lugares de memoria son como grumetizados. Ustedes han visto unas empanadas la arepa de huevo grumetizada en Bogotá. Son unas empanadas, unas cositas así, y cuestan como 20.000 pesos. Es una grumetización, porque los ricos no pueden engordar, y porque son libres, no sé. En todo caso, grumetización y descafeinización, o sea, se pierde la dimensión política contestataria, porque termina siendo muy burocratizado y muy domesticado el asunto. O sea, eso no necesariamente tiene que pasar, pero es un riesgo
que puede darse. Y por último, la monumentalización y museificación, que implica un quiebre con la cotidianidad de la gente, que implica otra manera de producir ese espacio. Yo creo que esos son otros riesgos ahí. Ahí termino la presentación. Entonces, vieron, mi idea es primero complejizar la noción de memoria, vincular memoria con la idea de la disputa, el disenso, la política, después pensar que los lugares, la memoria siempre implica un lugar, pero cuando hablamos de lugar de memoria desde la patrimonialización, son ciertos lugares y ciertas memorias, y ahí es donde se da lo de las potencialidades y riesgos que les comparto.